Bueno, jóvenes, continuando con la explicación del tema, hemos quedado por aquí por porcentaje atómico. Bien, el porcentaje atómico indica el porcentaje de los elementos que hay presentes en un compuesto químico. Se halla calculando el peso molecular total del compuesto, el cual se va a tomar como el 100%, ¿verdad? Y luego se calculan los pesos atómicos de cada elemento. Por último, se aplica una regla de 3 simple, así utilizando el mismo ejemplo anterior del ácido sulfúrico. Vamos a ver entonces el ejemplo. Ya habíamos dicho que el ácido sulfúrico tiene un peso molecular de 98 gramos, correspondiente a los 2 gramos de hidrógeno, a los 32 gramos de azufre y a los 64 gramos de oxígeno, ¿verdad? Entonces, estos 98 gramos, que es el peso molecular de toda esta molécula, ¿corresponde a qué? Al 100%. Entonces vamos a calcular cuánto porcentaje de hidrógeno hay, cuánto porcentaje de azufre y cuánto porcentaje de oxígeno hay presente de acuerdo a este peso total que hay de esta molécula. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente aplicamos regla de 3 simple. Para el hidrógeno, ¿cuántos gramos total de hidrógeno hay? Hay 2 gramos de hidrógeno. Esos 2 gramos lo vamos a multiplicar por un fraccionario, que en este caso en el numerador será el 100% del peso total, ¿verdad? Que corresponde a 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ir cancelando las unidades, gramos con gramos, y me queda entonces las unidades de porcentaje que vamos a ver. Entonces, 2 por 100 me da 200, ¿verdad? Entre 98 esto me da 2.0, más o menos, 2 puntos y piquito, 2.000 tanto. Entonces, el peso correspondiente a los 2 gramos, el porcentaje correspondiente a los 2 gramos de hidrógeno corresponde a ¿cuánto? A 2%. De igual forma vamos a hacer ¿con qué? De igual forma vamos a hacer con el azufre. En estos 98 gramos, que es el peso total, ya sabemos que 32 corresponden a azufre. Entonces, hacemos la regla de 3, 32 gramos por el 100% entre 98 gramos, cancelamos gramos con gramos y me va a quedar el porcentaje. ¿Cuánto me da esto? 32.6 gramos de azufre. Y con respecto al oxígeno, 64 gramos de oxígeno hay presentes en esta molécula. Entonces, 64 por el 100% entre 98 gramos, cancelamos gramos con gramos, y esta masa de oxígeno corresponde a un 65.4%. Si ustedes suman esto más esto más esto, me va a dar un aproximado ¿a qué? Al 100%. Bien, así que se calcula el porcentaje entonces atómico de cualquier compuesto químico. Pero hay que saber ¿qué? La fórmula química de ese compuesto. Saber buscar los pesos atómicos y tener presente los subíndices atómicos. Entonces vamos con la actividad número 1. Busca en la tabla periódica los elementos que conforman los siguientes compuestos y calcula el peso atómico, el peso molecular y el porcentaje atómico de cada elemento. Entonces, en el primer ejercicio está KMnO4, que se conoce con el nombre de ¿qué? De permanganato de potasio. Aquí hay 3 elementos. Está el potasio, está el manganesio y está el oxígeno. Se llama permanganato de potasio. Cuando veamos nomenclatura química, les explicaré por qué razón se le da este nombre. Bien. Para el segundo ejercicio, AlOH3. Ojo que esto está entre un paréntesis. Entonces, esto es un hidróxido, una función química. El aluminio es un metal y aquí tenemos 2 gases. Bien. Ojo que este 3 que está aquí multiplica a lo que está dentro del paréntesis, pero no multiplica a lo que está afuera, que en este caso es el aluminio. Aquí el subíndice atómico para el aluminio será 1. Acá arriba el subíndice atómico para el potasio será 1, para el manganesio será 1 también. ¿Cuál es el subíndice atómico para el oxígeno? El 4. Aquí habrán 4 átomos de oxígeno, un átomo de manganesio y un átomo de potasio. Para este segundo ejemplo habrá un átomo de aluminio, 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Cómo se llama este compuesto? Hidróxido de aluminio.
Para el siguiente ejemplo, CaCO3, carbonato de calcio. Esto es una sal. El calcio no tiene subíndice atómico, por tal razón hay un solo átomo. El carbono no tiene subíndice atómico, por lo tanto hay un solo átomo. Mientras que el oxígeno tiene 3 como subíndice atómico, hay 3 átomos de oxígeno. El cuarto ejemplo se llama heptaóxido de cloro. Hepta, porque aquí hay 7, ¿verdad? Esto es la función óxido. Más adelante les explicaremos todo esto. Bien, el cloro tiene como subíndice atómico 2, por tal razón me está indicando a mí de que hay 2 átomos de cloro. El oxígeno tiene como subíndice atómico 7, por tal razón me está indicando que hay 7 átomos de oxígeno. Bien, vamos a analizar entonces el concepto de mol que habíamos mencionado en el video pasado. Mol, al igual que el UMA, unidad de masa atómica, mol es una unidad que se utiliza para expresar una cantidad de sustancia o materia. Bien. Si hablamos de los átomos o de los elementos, si hablamos de un átomo o de un elemento, un mol de ese átomo o de ese elemento, ¿a qué será igual? Será igual a su peso atómico que está establecido en la tabla periódica. En cambio, si hablamos de un compuesto químico, un mol de ese compuesto químico será igual al peso molecular del compuesto. Entonces vamos a ver el ejemplo para explicarle mejor el concepto de mol. El sodio como elemento, cuyo símbolo es Na, Z igual 11 en la tabla periódica, tiene como peso atómico 23 gramos. 23 gramos. Entonces, podemos decir que en esos 23 gramos de sodio, que es el peso atómico, ¿cuántos moles de sodio hay? Hay un solo mol, que corresponde ¿qué? Al peso atómico. Porque estamos hablando de un elemento. Un mol del elemento sodio es igual a 23 gramos de sodio. Bien. Para el segundo ejemplo, que en este caso es un compuesto, el compuesto ácido clorhídrico, cuya fórmula es HCl. Aquí hay un átomo de hidrógeno y aquí hay un átomo de cloro. Tiene un peso molecular de 36 gramos. Estos 36 gramos resultan de el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y el peso atómico del cloro, que es 35. 1 más 35 me da 36. Aquí está correspondiente 1 gramo de hidrógeno y 35 gramos de cloro. Entonces podemos decir que en 36 gramos de ácido clorhídrico, que es el peso de esta molécula, ¿cuántos moles de esa molécula hay? Hay un mol. O podemos decir también que un mol del compuesto ácido clorhídrico pesa 36 gramos. ¿Vieron? Bien. Los moles en una reacción química se representan, disculpen un momentico para que puedan ver, los moles en una reacción química se representan con números naturales grandes que se anteponen, se anotan a los elementos o a los compuestos que participan en la reacción. Una reacción química está formada por esta estructura que está allí. Esto es una reacción cualquiera. Lo que está antes de la flecha se llaman reactivos. Lo que está después de la flecha se llama producto. La flecha indica la dirección en que va la reacción. Entonces, esta reacción va de los reactivos hacia los productos. La flecha se lee, produce o reacciona. Entonces, se puede leer así. Cuando 2 moles, vean, esto es lo que es mol, lo que se representa, así se representan los moles, con números naturales grandes que se anteponen ante el símbolo del elemento o del compuesto. Entonces, 2 moles de hidrógeno molecular, cuando reaccionan con 2 moles de oxígeno, producen 2 moles de agua. Se puede ver así. Esto significa que 2 moles de hidrógeno molecular se hacen reaccionar con 2 moles de oxígeno para formar o producir 2 moles de agua. Muy bien, continuamos. El número de Avogadro. El número de Avogadro
indica el número de átomos que hay en un mol de cualquier elemento si estamos hablando de un elemento. O indica el número de moléculas que hay presentes en un compuesto. Vamos a repetir. El número de átomos que hay en un mol de cualquier elemento se ha determinado experimentalmente y se conoce con el nombre de número de Avogadro. Pero ojo, vuelvo y repito, lo que quiero atender, si yo estoy hablando de un elemento, entonces el número de Avogadro corresponderá al número de átomos que están presentes en ese elemento y que ese será igual a un número que yo les voy a dar y que se tienen que aprender. ¿Cuál es el número de Avogadro? Aquí está. Su valor es de 6,02 por 10 a la 23 átomos por cada mol del elemento. Si hablamos de un elemento, si hablamos de un compuesto, entonces viene siendo 26 átomos por cada molécula. Se lee como 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol. Esto significa que después de este 23 aquí, hay 23 ceros a la derecha. 23. Es un número sumamente grande y muy difícil de leer. Si los ceros estuvieran a la izquierda, no lo vieran nada. Con respecto al dinero, es mejor tener los ceros a la derecha que tenerlos a la izquierda. Bien, si analizamos el ejemplo del elemento hidrógeno, podemos observar que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo y que en ese peso atómico hay un mol del elemento hidrógeno. Por tanto, en ese mol, en ese gramo de hidrógeno, con respecto al número de Avogadro, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrá? Habrá 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. O sea, trillones de átomos. Casi trillones o cuatrillones de átomos. Entonces, ahora bien, en un compuesto, el número de Avogadro se utiliza para designar las moléculas que hay presentes en ese compuesto, lo que les venía diciendo. Si hablamos de un elemento, hablamos de los átomos. Si hablamos de un compuesto, hablamos de las moléculas. Analicemos el ejemplo del agua. El compuesto agua tiene como peso molecular 18 gramos de agua. El compuesto agua, H2O, tiene como peso molecular 18 gramos de agua. En esos 18 gramos de agua hay un mol de agua, del compuesto agua. Entonces, en ese mol de agua habrá 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, porque en este caso se está hablando de un compuesto. Bien, vamos a ver este ejemplo. Calcular los átomos que hay presentes en 100 gramos de cloro. Entonces, el cloro es un elemento, tiene como peso atómico 35 gramos, en los cuales hay un mol. En estos 35 gramos hay un mol. Y en ese mol, que corresponde a 35 gramos, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Ahora vamos a establecer la regla de 3, una regla de 3. La regla de 3 es la operación matemática más utilizada en química. Ahora, hay que convertir los 100 gramos de cloro a mol. Así aplicamos una regla de 3 simple. 100 gramos de cloro lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, que sería un mol de cloro que corresponde a 35 gramos de cloro. Entonces, gramos con gramos lo cancelamos y esto será igual a ¿cuánto? A 2,8 moles de cloro. Quiere decir que mientras que en un mol de cloro pesa, mientras que un mol de cloro pesa 35 gramos de cloro, los 100 gramos de cloro, en 100 gramos de cloro habrán ¿cuántos moles? 2,8 moles de cloro. Ahora, para calcular los átomos que hay en esos moles que hemos calculado, valga la redundancia, procedemos así. Entonces, ahora, para calcular los átomos que hay presentes en 100 gramos de cloro, teniendo en cuenta el primer resultado, se aplica una segunda regla de 3 simple. Así, los 2,8 moles de cloro que habíamos calculado, lo voy a multiplicar por el factor de conversión, que sería que en un mol de cloro hay 6,02 por 10 a la 23. Tengo que anotarlo de tal forma que pueda cancelar las unidades y que me quede lo que yo estoy buscando. En este caso, mol con mol se cancela. Multiplico 2,8 por 6,0 por 10 a la 23 y esto me da 1384 por 10 a la 25 átomos de cloro. O sea que en 100 gramos de cloro, que corresponden a 2,8 moles de cloro, hay 1384